Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. ¿Cómo se ve la narrativa que defiende el primer gobierno en este debate? Uno es la narrativa que insiste en el poder transformativo del movimiento y su capacidad de educación, reconociendo a partir de un montón de refuerzo positivo cómo hay un poder enorme que tiene el feminismo de poder cambiar a las personas, narrativas de esperanza y motivación a la idea de poder cambiar a las personas y mostrar que el movimiento tiene una responsabilidad de hacer esto, ¿verdad? Ojo, no es una narrativa que exige individualmente que tú como individuo cambies a las personas, sino que principalmente el movimiento, a partir de sus herramientas como por ejemplo la distribución masiva de información, sea quien tenga la posibilidad de educar. Aún así, se considera que, por ejemplo, si una mujer está en puestos de privilegio, es moralmente deseable que justamente pueda educar a otras personas, por ejemplo, otras mujeres o hombres, pero la narrativa jamás va a decir que una mujer vulnerable tiene la responsabilidad de educar a un hombre. Vamos a ser muy claros en que esa no es la línea que tenemos que defender. Tercero, vamos a ampliar significativamente los recursos que probablemente destinamos a la promoción de información o la distribución de información, por ejemplo, académica o etcétera. Y además, ojo, esto no implica romper espacios seguros en los casos sobre todo más urgentes, involucra probablemente expandir los recursos justamente para generar mayor acercamiento. ¿Cómo se ve el mundo de oposición? En el mundo de oposición hay una tendencia creciente a la polarización a partir de dos grandes cosas. Uno, narrativas de violencia y rechazo en la cual se considera que como legítima defensa yo no tengo por qué educar a los hombres, no tengo por qué educar a otras personas sobre el feminismo y probablemente esta gente que me ha oprimido no merece tener ese acceso a información y yo para protegerme no me vinculo con estas personas. Lo segundo es que probablemente se considera que es un costo demasiado grande y por lo tanto la única forma correctiva en el mundo de oposición es particularmente más antagónica con los hombres o antagónica con la gente que no es feminista, ¿verdad? Esto es particularmente malo por la alienación y por el rechazo al movimiento feminista en un contexto en el que uno, hay una masiva creciente, por ejemplo, del reaccionarismo en gente joven, sobre todo en hombres jóvenes, pero dos, donde probablemente muchas mujeres también se sienten disenfranchised dentro del feminismo porque creen que ha sido particularmente radical y porque no satisface su necesidad principal, que es mejorar su estabilidad y condiciones de vida con los hombres, por ejemplo. Con esto claro, ¿cuáles son los argumentos que tenemos? Uno, el argumento de principios. Bien, consideramos que en primer lugar hay una responsabilidad de aquellas personas con mayor privilegio dentro del feminismo. Por ejemplo, mujeres en la academia. Por ejemplo, mujeres en grandes empresas. Por ejemplo, mujeres que tengan un acceso epistémico y un acceso económico muy fuerte y que, ojo, tienen la responsabilidad de redistribuir la información de forma activa para mejorar justamente las condiciones del movimiento. Cuando yo tengo una gran capacidad de poder, eso viene con una gran responsabilidad, pero en segundo lugar viene con la necesidad de poder redistribuir esta información y hacerla accesible, ¿verdad? Si creemos que un mundo, el mejor mundo posible es un mundo donde hay más feminismo, un mundo donde hay más recursos para que más gente sepa el feminismo, es evidentemente el mejor mundo a nivel moral. Lo segundo es que consideramos que la crítica al patriarcado debe venir también de la posibilidad de una alternativa, ¿verdad? Creemos que el movimiento feminista tiene la capacidad exclusiva de mostrarte la alternativa, por ejemplo, de cómo ser hombre en un espacio mucho más tierno, de cómo potencialmente puede ser una mujer que no tienes que constantemente depender de una imposición constantemente patriarcal. Es decir, hay una capacidad enorme por expandir esos valores, lo cual le da más herramientas a las personas, lo cual le da más agencia dentro de sus vidas, lo cual es moralmente deseable, ¿verdad? Consideramos en segundo lugar que el punitivismo es problemático en dos niveles a nivel moral. Uno, porque muchas veces las personas que están metidas en narrativas increíblemente patriarcales no consintieron en primer lugar hacerlo y tenían pocas herramientas o agencia para poder liberarse. Es problemático a nivel moral que yo les imponga una carga de antagonización en primer lugar y alienarlas. Pero segundo, muchas personas también sufren. Muchos hombres, por ejemplo, o mujeres no feministas, probablemente sufren también la imposición del patriarcado y es moralmente problemático alejarlos y no más bien incluirlos a partir de la educación constante. La responsabilidad moral en este debate es independiente de conseguir el cambio o no, y es el impacto más certero que tiene el panel en primer gobierno. El segundo impacto es cómo conseguimos los cambios, ¿verdad? Y por qué esta narrativa va a ser justamente aceptada. Muchos mecanismos. Uno, porque la idea del refuerzo positivo genera un input psicológico que hace que la gente esté de acuerdo con nosotros. Cuando yo te digo, tú puedes cambiar, cuando yo digo, por ejemplo, tú puedes aprender, cuando digo, por ejemplo, hay algo en ti valioso, pero que puede ser justamente mejorado con el feminismo, yo apelo a la sensación justamente de agencia y talento de las personas, lo cual hace que su disposición a escucharme sea ridículamente más fuerte en la medida en que hay un refuerzo positivo importante. Segundo, creo que yo puedo mostrar activamente los daños del machismo en la propia vida, por ejemplo, de los hombres. Cuando yo, por ejemplo, te digo, mira, el motivo por que te sientes mal es porque no puedes expresar tus emociones. El motivo por que te sientes estresado es porque tienes la responsabilidad de ser el breadwinner de la casa. El motivo que te sientes mal y no tienes una buena relación es porque no aprendes, por ejemplo, a ser tierno. Yo le doy, uno, herramientas concretas a los hombres de cómo mejorar su situación interpersonal y su situación de vida, pero dos, muestro a partir de apelar a la empatía y el reconocimiento de tus problemas como válidos, que tú también eres alguien que puede generar un cambio, pero en segundo lugar que vale la pena poder educarte o enseñar o aprender sobre feminismo. Tercero, apelo a la empatía y la sensación de protección. Incluso el hombre más machista cree que la mujer hay que protegerla o cree que es
importante una buena relación, por ejemplo, con su pareja, con su madre, con su hermana. Cuando yo te doy herramientas para tener mejores relaciones sin el rechazo activo, es porque hay una disposición para que tú escuches. Cuarto, creo que reduzco mucho más la posibilidad de backlash. Las narrativas que demonizan al feminismo como un actor particularmente problemático en términos de antagonismo, en términos de rechazo, se reducen cuando hay evidencia empírica constante de que el movimiento está apelando a una posición justamente de educación, una posición justamente mucho mayor de apertura, lo cual es que para mucha gente moderada o indecisa, probablemente el apoyo al feminismo sea mucho mayor. Quinto, creo que vinculo el rol social de la mujer como educadora. Incluso si sea más conservadora, valora a la mujer como la madre que enseña a sus hijos, como la profesora en una escuela. Es decir, el rol de la mujer como educadora está fácilmente aceptado en la sociedad, lo cual hace que sea mucho más fácil el buying y la convocatoria a que más gente apoye esto. Los impactos de esto son muy obvios. Uno, mucha más gente escuchando sobre feminismo. Dos, además reducimos la cantidad de rechazos que tienen. Tres, más hombres pueden acceder a espacios, redes sociales y, por ejemplo, compartir sobre feminismo. Cuatro, más mujeres moderadas acceden a más información. Voy a terminar de impactar cómo esto empodera al movimiento en sí mismo, pero antes un punto de cámara baja de oposición. ¿Tú crees que el movimiento tiene otras prioridades antes que educar a la gente que en realidad no tenemos certeza de que sí Tengo nos dos va a escuchar o respuestas. no? Uno, el trade es un poco claro del movimiento. El movimiento feminista es masivo, ¿verdad? Esto es un movimiento lleno de muchos movimientos, así que para apurar un trade en oposición tienes que mostrar que hay algo que claramente tiene que compaginar a todas las mujeres. Pero segundo, más importante, creo que activamente empoderar a estas personas genera protección. Cuando cambiamos legislación porque más hombres están de acuerdo con nosotras, cuando potencialmente hay más gente donando al movimiento porque sea como menos radical, claramente conseguimos cualquier otra prioridad en el debate, es la precondición para tener un buen rol social. Y ese es el último impacto en este debate. Panel, consideramos que en primer lugar generamos mucha más información que también llega hacia las mujeres. En el de la Cámara hay más recursos gastados, por ejemplo, en tener más información, en literatura de forma accesible para que las mujeres puedan entender cosas como, por ejemplo, la teoría queer, lo cual las empodera y lo cual es la precondición para que puedan ser activistas en primer lugar. Pero lo segundo, este contrapeso a las narrativas demasiado polarizantes, uno, hace que muchas más mujeres sean parte del movimiento porque no sienten que tienen que generar un trade-off, no que tienen que pelearse con los hombres o con otras mujeres para ser parte del feminismo, lo cual hace que haya mucho más apoyo económico, logístico y material en cuanto a votos para el feminismo. Pero dos, reduce la cantidad de tiempo que tenemos que gastar en el mundo de oposición en apagar incendios o controversias, porque no hay motivo de controversias. Todo está explicado en alta de gobierno, es una clara victoria del primer gobierno en este debate. Gracias por ese discurso. Ahora, para comenzar el debate en oposiciones, llamamos al líder de Opo. Brandon, a tu primera palabra. Ok, gracias. Voy a poner mi timer y empiezo el discurso en 3, 2, 1. Ok, nosotros creemos que el error fundamental que está como diciendo el gobierno en esta moción y que no se han dado cuenta en ninguno de este momento en todo su discurso es por qué el movimiento feminista debería ser el actor que debería entonces educar a las personas, porque es el movimiento quien tiene la responsabilidad de educar a las personas que ni siquiera tienen intenciones de comprender qué o cuál es la lucha del feminismo. Entonces nosotros vamos a comprobar por qué es totalmente desfavorable que sea el movimiento feminista quien tenga esta responsabilidad de educar, porque número uno, no la tiene, y número dos, hay otras formas de poder también llegar a esta información sin que sea el movimiento quien tenga que hacerlo de principio. Pero para ello nosotros queremos comenzar a abordar primero que existen dos tipos de personas que no forman parte del movimiento. Número uno, las personas que no han tenido oportunidad de poder conocer exactamente a qué se dedica el movimiento, pero que podría llegar o que tienen intenciones de involucrarse en él, que tienen intenciones de conocer, que tienen intenciones de aprender. Y número dos, las personas que simple y sencillamente están totalmente en contra del movimiento. En ese sentido, a partir de estas dos personas vamos a abordar las dimensiones en las que esta narrativa pretende influenciar en la manera en cómo se gesta la información, en cómo se crea ese movimiento, en cómo se aprende. Pero antes de eso, unas reputaciones puntuales, algo que nos estaba diciendo Alta de Gobierno. Alta de Gobierno nos decía que existe una responsabilidad por parte de las personas con privilegio, como por ejemplo las académicas, las empresarias, de redistribuir el conocimiento. Ellos nunca nos comprueban entonces por qué son estas personas quienes tienen la responsabilidad de poder redistribuir la información, porque al final de cuentas tenemos que entender que son personas que siguen teniendo vida, que siguen teniendo situaciones que enfrentar, situaciones que atender, que no porque sean personas con privilegio implica que no sigan teniendo violencias, como por ejemplo dentro de la empresa o por ejemplo dentro de la academia, donde sabemos que existe un muy fuerte sesgo de cómo los académicos también terminan
marginando a las mujeres académicas, a final de cuentas siguen siendo personas que, a pesar de tener mayores privilegios que, por ejemplo, otras mujeres, esto no implica que dejen de vivir violencias. Entonces el gobierno no nos explica por qué tienen esa responsabilidad. Nosotros te vamos a explicar cómo hay otros actores que sí tienen responsabilidad sobre cómo redistribuir esta información, pero no solamente eso. Ellos también nos están diciendo que se va a generar más información. Nosotros te vamos a presentar más adelante en nuestros argumentos que acá también se genera la información, pero sin la revictimización que ocurre a través del lado de gobierno. Entonces, para ello, tenemos que dejar bien en claro nuestro primer argumento, el cual es: hay personas que no van a cambiar de opinión. Entonces, tenemos que observar que existen personas que tienen ideas muy arraigadas, que han crecido con una cosmovisión a lo largo de su vida que no les permite entonces observar otro tipo de situaciones, observar otro tipo de formas de entender al mundo, y que por lo tanto, en el momento en el que tú pretendes educarles, en el momento en el que tú pretendes explicarles qué es lo que están haciendo mal, lo único que vas a producir es que esta persona simplemente rechace de facto todo lo que le estás proponiendo, se ponga en contra de lo que estás tratando de explicar, y que por lo tanto, por mucho que trates de generar esta información, por mucho que trates entonces de buscar la forma de poder enseñarles y poder hacerles ver las situaciones estructurales que están afectando a las mujeres, simplemente no van a cambiar, porque son personas que no tienen intenciones de cambiar, porque son personas que consideran que estás mal, y que por lo tanto serían mucho gasto de energía y gasto de recursos mal gastado por parte del feminismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esto está atacando directamente a la cuestión de las personas que no tienen la intención de poder cambiar de opinión, que no tienen intención de poder observar una cosmovisión distinta a la de ellos, y que por lo tanto es mucho esfuerzo por parte del movimiento gestándose en personas alrededor de las cuales no hay intenciones de poder cambiar. Nosotros creemos que esto es sumamente afectante al movimiento, porque entonces creemos que hay otras maneras de poder generar esfuerzos y recursos que no vayan a tipo de personas. Hola. Ok, no soy solo yo. Para el tiempo, Y de que todas puedan formas, entonces generar mayores cambios, como por ejemplo protestas para iniciativas de ley, como estas leyes de formación. Perdón. Bueno, estas mismas personas van a tratar de buscar información y van a tratar de educarse por su cuenta, por lo tanto, no hay necesidad entonces de estar. definitivamente no se escucha y creo que hace inentendible el discurso. Diablos, ¿qué podemos hacer? Buscando educar No te escuchamos. constantemente. La segunda es la. Podemos No tomar sé si puedes alternativas. llamarlo. Sí, Sí, puedes llamarlo incluso para avisarle que no le estamos escuchando para que pare el Sí. discurso, porque creo que tampoco nos lee. sí, yo le estoy llamando. ¿Qué onda, Brandon? Sí, no te escuchamos. O podemos como hacer como esto de que digas el discurso por teléfono. No sé si se puede. Volvió a entrar. Quizás si hace una prueba a ver si lo escuchamos. A ver, O es si una puede prueba. cambiar de conexión, si puede colocar sus datos móviles. Gracias. ¿Me escuchas también? Es que se te escucha como medio cortado, pero a ver, vuelve a hablar. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ok. ¿En qué parte me quedé, perdón? Híjole, ya no sé cuánto tiempo tengo. Pues qué pena. Yo te dejé de escuchar. Creo que era el primer punto en el que ustedes decían que las personas en el debate no tienen intención de cambiar, que es un gasto de energía y recursos por parte del movimiento, y más o menos como esa era la idea que escuché por última vez. Paré el timer Ok. como a los de haber pasado 3 minutos y medio aproximadamente. Ok, entonces me quedan 3 minutos y medio. Ajá, exacto. Ok, entonces regreso a mi discurso en 3, 2,
Uno. Ok, entonces nosotros creemos que el eje central dentro de este debate no es si se debe educar o no, porque como lo dejamos muy en claro, sí es importante que exista educación, sí es muy importante que exista información, porque es a través de esta información que muchas otras personas pueden introducirse al movimiento, o incluso personas que sí tienen la capacidad de cambiar de opinión pueden entonces darse cuenta de las experiencias que están ejerciendo. La cuestión no es si se debe de educar o no, porque nosotros sabemos que es sumamente importante. La cuestión es quién debe de educar, y el movimiento feminista no tiene la responsabilidad de educar a las personas que están ejerciendo sus agresiones. Quien tiene la responsabilidad, entonces, es la responsabilidad del Estado. Y nosotros, a partir de nuestro segundo argumento, vamos a comenzar a abordar la responsabilidad que el Estado tiene a través de ello. Para empezar, ¿cómo influye esta narrativa en que el Estado pueda adoptar esta responsabilidad de educar? Número uno, nosotros creemos que si entonces el movimiento entiende que no tiene la responsabilidad de educar a terceros, entonces el movimiento lo que va a hacer es buscar a través de otros mecanismos el cómo ejercer que entonces el gobierno asuma esta responsabilidad, porque entonces ellos entienden que sí existe la necesidad de educar, pero que no son ellas o que no es el movimiento en general quien tiene la responsabilidad. ¿Cuáles son estos mecanismos? Estos mecanismos se observan como, por ejemplo, protestas, se observan como paros, protestas a través de las cuales buscan impulsar iniciativas de ley que entonces le exijan al gobierno implementar, por ejemplo, a través de escuelas, programas de educación a través de violencias de género, programas que busquen entonces reivindicar los espacios de la mujer, o por ejemplo incluso morras en legislaciones. Por ejemplo, nosotros encontramos que entonces a través de estas protestas existen leyes como por ejemplo la paridad de género que permite que exista un 50-50 dentro de los espacios públicos. A través de este tipo de leyes entonces nosotros observamos que se pueden impulsar muchas más iniciativas que permitan entonces que el Estado asuma esta responsabilidad. El Estado es un actor responsable. ¿Por qué? Porque al ser violencias que se ejercen dentro de la población y el Estado como responsable de poder determinar o de poder entablar que la población se encuentre bien, entonces el Estado también tiene que impulsar narrativas o que se encuentren sin violencia ejercida a través de del patriarcado. Entonces, el Estado, a través de poder tomar responsabilidad, ¿qué es lo que estamos observando, panel? Estamos obteniendo tres cosas principalmente. Una vez que el Estado, y como ya te comprobamos a través de las iniciativas de ley y a través de la aprobación de las mismas, el Estado, cuando comienza a impulsar esta responsabilidad, número uno, tiene recursos. Entonces, el Estado puede asignar recurso público, el Estado puede asignar recursos que permitan entonces que las personas puedan comprender de mejor manera cómo es que afectan estas violencias, ¿no? Como ya lo explicaba anteriormente, a través de las escuelas se pueden llevar campañas de conocimiento sobre qué es el feminismo, sobre qué es el patriarcado, sobre cómo vives violencias. Número dos, el Estado tiene espacios públicos, entonces nota cómo a través del Estado nosotros podemos otorgar espacios públicos como por ejemplo conferencias, podemos otorgar espacios públicos para que más mujeres puedan acceder a cómo se encuentra esta información o incluso también otro tipo de personas. Y número dos, el Estado puede entonces también ser impulsor de la misma narrativa, lo cual es sumamente beneficioso porque entonces se observa una legitimidad a partir del lo cual es muy importante. Impactos. Estamos llegando a muchas más personas, entonces a través de estos recursos que están destinados a través del Estado, nosotros podemos llegar a muchísimas más personas y por lo tanto poder entonces generar un cambio a través de los recursos del Estado mismo. Y número dos, el Estado está tomando la responsabilidad que era tan necesaria desde el inicio que nosotros le explicamos. El gobierno no nos explica por qué sería el movimiento feminista quien debería tener esta responsabilidad. Nosotros explicamos que es el gobierno quien debería tenerla y cómo estamos generando mejores impactos y por eso ganamos este debate. Gracias por ese discurso. Para continuar el debate en altas, llamamos a viceprimer ministro. Felipe, a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, voy a comenzar. Antes un saludito a la sala. Me emociona mucho debatir contra Mati y Marce. Me parece que son un equipazo. Éxitos en Sembo de gente. Lo van a hacer increíble. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Lo primero que tenemos que resolver es la idea de la responsabilidad, que creo que es la única crítica de alta oposición. Noten, la responsabilidad tiene tres explicaciones relevantes. Primero, la evaluación de riesgo, que tiene que ver con la premisa de tú tienes que hacer el bien siempre y cuando no existe un riesgo significativo ni para ti ni para los tuyos. Porque es cierto que no existe un riesgo significativo y oposiciones fallan en demostrar de que hay una especie de trade-off dentro de este debate.
Lo primero es porque nuestra carga probatoria es explicar que hay que hacerlo parte de la narrativa feminista. Es decir, no tenemos por qué rechazar otro tipo de narrativa, sino sencillamente integrarla dentro de las que ya se tienen. La respuesta obvia a esto es, no puedes tener todas las narrativas del mundo en un solo espacio. Nuestra respuesta es, sí puedes, porque incluir esa narrativa es sencillamente algo adaptable, no es algo disruptivo ni que rompa con todas las dinámicas de lucha que se tienen en la actualidad. Sencillamente incluir más eslogans de este tipo, utilizar las redes para difundir este mensaje, hacerlo parte de las peticiones dentro de las mesas de negociación, junto con otro gran cúmulo de peticiones que se hace y por lo tanto no hay un riesgo tan significativo. Pero en segundo lugar, la razón específica por la cual falla oposición al demostrar esto es que, primero, nos proponen una alternativa que es ampliamente simétrica, es decir, el Estado puede educar en ambos lados, pero hay varias respuestas a esto. Lo segundo es que para que el Estado pueda darse cuenta de cuáles son las formas en las que tiene que educar a los jóvenes o a los niños en general, es una precondición que el movimiento feminista lo que haga sea impulsar que la educación se haga desde una perspectiva de género. Porque noten, en el mundo de oposición, cuando tienes a un Estado que va a educar a las personas sin que el movimiento feminista apele constantemente a la educación, tienes una educación que está mucho más ligada a los sectores más conservadores posibles, una educación sin una perspectiva de género. En nuestro lado del debate, cuando los mecanismos que explica Mau son efectivos y en efecto hay una gran cantidad de gente que tiene la creencia significativa de que la educación en perspectiva de género y la educación denunciando el patriarcado y ofreciendo una alternativa coherente al mismo es algo posible, entonces las políticas públicas y la perspectiva de los políticos que toman las decisiones con respecto a la educación cambian significativamente y giran a una educación pública, a una educación dirigida por parte del Estado que incluye este tipo de movimientos o este tipo de perspectiva dentro de la malla curricular y por lo tanto no es exclusivo. Pero en tercer lugar, en nuestro lado del debate es mejor, en caso que compren que la educación va a ser feminista de parte del Estado, no está aprobada en oposición, es sencillamente mejor porque tenemos una mayor cantidad de aliados. Estos aliados están relacionados con ONGs, con otros movimientos que se preocupan por exactamente lo mismo que nosotros y en consecuencia tenemos una mejor educación. Pero finalmente, noten que para que sea cierto el punto de alta de oposición, tienen que romper con un encuadre que ya explicó Mauricio, que es el encuadre de la polarización y que en realidad lo que está sucediendo es que la corrección en el mundo de oposición es una corrección más antagónica, es una corrección que lo que hace es separar a los hombres para que los hombres de alguna forma solitos se den cuenta de que le han cagado y luego recién existe algún tipo de integración. En nuestro lado del debate lo que decimos es ese tipo de antagonismos lo que ha hecho ha sido generar que el movimiento feminista tenga una gran cantidad de backlash. Por lo tanto, en donde hay una mayor cantidad de riesgos en el movimiento feminista es en las oposiciones y por lo tanto la responsabilidad se protege de una mejor manera dentro de nuestro lado del debate. La responsabilidad es un punto relevante dentro de esta ronda porque lo primero que hace es aumentar el margen de libertad de las personas, es decir, el movimiento feminista ha luchado históricamente porque las mujeres estén liberadas y puedan vivir la vida que quieran vivir y su mejor vida posible, y esto solamente es posible en el momento en el que tienen una mayor cantidad de información. Alta gobierno lo que hace es darle información a las personas y por lo tanto está siendo coherente con el movimiento feminista. Pero en segundo lugar, el punitivismo que quiere aplicar oposiciones por el encuadre de Mauricio es inmoral porque hay una gran cantidad de gente que no tiene la culpa de haber nacido donde ha nacido, de haber nacido en un sector conservador y no tener acceso a estas herramientas. Es responsabilidad de las mujeres acceder, bueno, el movimiento feminista, no de las mujeres en individual, es responsabilidad del movimiento feminista el realizar, el crear este tipo de espacios para que la información llegue a aquellos sectores donde hay una mayor posibilidad de problemas. Ahora, vamos a explicar por qué los mecanismos de cambio que explicó Mauricio son los mecanismos más efectivos posibles. Noten que los tipos de mecanismos que tenemos son un mecanismo de apelación, varios mecanismos de apelación a la empatía y varios mecanismos de evidencia empírica. Esto significa que constantemente estamos apelando a los sentimientos de las personas, pero al mismo tiempo lo estamos relacionando con el día a día de estas personas. ¿Esto qué significa y por qué es el mecanismo más efectivo de la ronda? Porque tenemos un link directo al sentimiento particular que
que detona en cada una de las personas experiencias de vida diferentes. ¿Por qué esto es relevante? Porque el detonante del sentimiento de, oye, es justo que nosotros ayudemos a las mujeres, es justo que existan acciones afirmativas a favor de las mujeres, es justo que la sociedad proteja a los más vulnerables, es un sentimiento que detona todos los días, cuando van al trabajo, cuando interactúan con sus hermanas, con sus amigas, con sus madres, cuando ven violencia en la calle y cuando sientan el sentimiento de algo es lo que tengo que hacer algo para que estas cosas dejen de pasar, es cuando logramos que exista un cambio de actitud dentro de estas personas y potencialmente tenemos un lugar muchísimo más seguro para las personas. Antes de continuar, punto a la baja. ¿Cómo se materializan No las tengo- ¿Cómo se materializan las disonancias en el movimiento feminista? Pues no lo sé, explícalo tú, pero justo esto es algo que queríamos tocar relacionado a la efectividad que nosotros tenemos en alta gobierno. Noten que la efectividad no depende de ningún tipo de trade-off, por varias razones. Primero, porque el movimiento feminista es un movimiento diverso y que tiene una gran cantidad de gente y por lo tanto no es necesario perder espacios de lucha. Los espacios de lucha más radicales, más separatistas, pueden seguir existiendo cuando estos sean necesarios. Es decir, no estamos hablando de corregir o educar a los incorregibles, estamos hablando de corregir a esas masas grises y llevarlos al buen camino para que puedan formar parte de este movimiento. Pero en segundo lugar, los recursos no son costosos, es decir, las marchas ya suceden y hacer la marcha es lo costoso, pero colocar un grupo de personas dentro de la marcha que luche específicamente por la educación de los terceros no es un costo-beneficio increíblemente grande y por lo tanto no le compren a oposición que va a haber una lucha entre los movimientos feministas porque hay espacio para todas. Ahora, ¿por qué nosotros ganamos la ronda en términos de impactos? Noten que lo que nosotros hacemos es evitar los daños al movimiento y aumentamos el éxito relativo a este movimiento en tres sentidos. Uno, los grupos reaccionarios que son los que retroceden los derechos de las mujeres, ahora se ven más afectados porque estamos apelando directamente a su premisa, que es la mujer educadora y el rol social de las mujeres, pero en segundo lugar hay una menor polarización porque las personas entienden que la protección es algo importante, por eso orgulloso de proponer. Gracias por ese discurso. Ahora para culminar el debate en altas, llamamos a Vicelier de Opo. Juana, tu primera palabra. Sí. A ver, pongo el timer. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, noten cómo del lado de alta de gobierno nos están trayendo un mundo en el cual creen que su medida va a ser muchísimo más efectiva para alcanzar las posiciones del movimiento feminista, o más bien este avance en cuanto a sus derechos y este avance en cuanto a una reivindicación del movimiento y de la figura pues, de la mujer dentro de la sociedad. Creemos que su encuadre es, bueno, sus argumentos son totalmente revictimizantes cuando dicen que el movimiento feminista tiene la responsabilidad de velar por sus propios derechos, cuando Brandon ya te encuadró que justamente es el Estado quien debe de velar porque sus derechos se cumplan y por generar una sociedad la cual no tenga un rechazo hacia estos derechos para que efectivamente puedan hacerse valer hacia el ámbito social y hacia el ámbito jurídico. Entonces, creemos además que también su caso es muy revictimizante cuando habla del rol social de la mujer como una educadora. O sea, nos están planteando un mundo en el cual dicen que se van a moldear las masas grises hacia una postura más a favor del movimiento feminista, cuando también nos están hablando, y esto pues obviamente lo aceptamos porque existe una gran cantidad de personas que aún viven en el conservadurismo, más aún cuando el conservadurismo y las ultraderechas están avanzando en todo el mundo y más aún en Latinoamérica. O sea, creemos que el poner a las mujeres con un rol social de educadoras en este contexto es sumamente, de nuevo, revictimizante, además de que nos están planteando, no nos mecanizan cómo esto va a suceder, o sea, solamente nos dicen que va a suceder, pero, o sea, yo les quiero preguntar cómo va a suceder. Yo lo único que me imaginé es tal cual campañas de mujeres que ahora resulta que son educadoras y que ahora van a ir a educar a estas masas. Creemos que esto pues es totalmente falso y de hecho creemos que justamente esta educación, si en todo caso se llegara a dar, pues se daría entre personas que comparten entornos menos conservadores, entre personas pues que ya tienen un más o menos
un background de lo que está sucediendo con el movimiento, de las demandas que piden y de lo que se ha logrado. Creemos que también es importante reencuadrar de cómo actualmente en el mundo no es como que no existan ya mujeres dentro de puestos públicos, que no existan mujeres dentro de instituciones. O sea, actualmente pues en México tenemos a la primer mujer electa presidenta de México, en la cual está teniendo un gabinete conformado por mujeres ampliamente. Entonces creemos que el argumento que te trae Brandon respecto a cómo el Estado sí tiene la responsabilidad precisamente de llegar y tomar esta responsabilidad, que no ponga toda la carga sobre estas mujeres que de por sí ya tienen una carga social por estar luchando al día a día en sus trabajos, por estar en los cuales pues tienen techos de cristal. Y en los cuales pues también tienen responsabilidades pues para simplemente salir adelante en este mundo en el cual es altamente competitivo. Pues creemos que es bastante grave ponerles esta carga de responsabilizar, y por eso estamos hablando de un rechazo fuerte a las narrativas. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que no vaya a haber mujeres que vayan a hablar del movimiento, que no vayan a educar incluso pues a sus hermanos, a hijos o a sus amigos. O sea, no quiere decir que esto no va a suceder, pero creemos que es importante rechazar esta narrativa, porque si no se generan precisamente estas otras narrativas como las que nos trae el gobierno, de que la mujer debe de tomar su rol como educadora en la sociedad. O sea, entonces creemos que pues esto es totalmente grave, totalmente intolerable. Entonces, aquí te vengo a traer otros impactos de cómo realmente una efectividad en los esfuerzos, que es nuestro primer argumento de que hay personas que no van a cambiar de opinión. Entonces es importante redirigir los esfuerzos pues hacia otros ámbitos, pues va a traer mayores impactos. Y en primer lugar, pues el hecho de generar como este rechazo y esta polarización, creemos que de nuestro lado pues se ve mucho menos aminorada cuando tanto el Estado toma su responsabilidad, y en segundo lugar, cuando ya te caractericé como en este mundo actualmente pues ya existe un mayor conocimiento del feminismo. Entonces, ¿por qué no son otros sectores como precisamente pues otras identidades de género quienes tienen que tomar precisamente este rol de entender su papel dentro del mundo, y entender que no por tener cierto género o cierto sexo ya tienes que sentir como esta jerarquía hacia otros? O sea, porque es importante que tú como hombre tomes tu papel y entiendas cómo incluso has sido socializado de una manera en la cual pues se te han impuesto ciertas cargas, y en la cual tú mismo tienes que pensar en cómo que deshacerte de estas cargas, repensar tu vida en sociedad y repensarte como un agente de cambio hacia tu propia vida y hacia tu propia familia. Ahora, el otro impacto es cómo se deja de ver a este movimiento como el que viene como a generar esta ola de cambios, y en la cual viene a generar este rechazo hacia las personas, y mejor se toma una ética del cuidado en la cual tú, en lugar de ponerte a pensar que eh, estás siendo atacado pues por cierto sector feminista, en su lugar simplemente tú tomas el papel como actor social, de poder educar a las personas cercanas con las cuales tienes acceso. ¿Para qué? Para que se entienda que estas personas simplemente lo que necesitan es, en primer lugar, saber cómo posicionarse socialmente para exigir sus derechos, saber cómo, ya te lo decía Brandon, salir a protestar, en cómo tener iniciativas de leyes, en cómo simplemente posicionarte en la vida con una cara pues digna, y salir a entregar pues todo esto que tú quieres hacer, que es pues simplemente vivir tu vida, que es llegar a oportunidades a partir de las cuales pues tú puedas ayudar a otros y ayudarte a ti mismo. Y ahora, pues bueno, ya te trajimos cómo realmente el caso pues de Alta de Gobierno, realmente, a pesar de que alega pues que es importante tomar la responsabilidad, y alega que en nuestro caso pues es poco efectivo, realmente tampoco nos mecanizan cómo sus argumentos pues sí son efectivos, y de nuevo ya te dijimos cómo son bastante revictimizantes. De nuestro lado ya te trajimos cómo es más importante esta orientación de los esfuerzos hacia otro tipo de cuidados, hacia otro tipo de entendimiento en sociedad, en este contexto en el cual ya se entienden ciertas demandas
feministas, y en el peor de los casos, en el cual hay lugares en los cuales aún no ha llegado pues este movimiento feminista, sí es, o bueno, en su totalidad, sí es importante que se entienda que realmente aquí es donde sí se generaría mayor polarización, y es donde precisamente el Estado implementa políticas públicas, implementa políticas educativas para que a partir de las primeras infancias pues se pueda entender estas demandas, y que no hay como tal pues por qué oprimir a otros grupos. Y con esto pues gustoso de oponer. Gracias por ese discurso. Ahora, para continuar el debate en bajas, llamamos a extensionista baja de gobierno. Marcia, tu primera palabra. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Va. Emoción. Lo bueno es que esto sirve de práctica para mi presentación del martes. Si lo puedo decir en 7 minutos, en media hora seré bastante eficiente. Qué bueno que estén volviendo Me hace muy feliz. Tenía mucho que no debatía sobre género, no sé por qué. Ya, eso es todo. Está embarrado un poco porque se ha perdido la noción de qué es esta narrativa. Creo que hay momentos en los que alta oposición parece decir que el movimiento feminista en la actualidad no busca, por ejemplo, que las personas menores sean educadas con un enfoque de género, o que las escuelas tengan, por ejemplo, un enfoque que valora a las mujeres y a las disidencias de género igual que a las mujeres. Panel, recuerden que esta narrativa existe para decirle a las personas, individuos que son parte del movimiento feminista, no es tu responsabilidad decirle que está haciendo algo problemático, no es tu responsabilidad exponerte a una situación peligrosa, no es tu responsabilidad exponerte a esa incomodidad y decirle, oye, creo que hiciste esto equivocado, creo que estas son las formas correctas de hacer las cosas, creo que esta es la forma en la que no me violentarías. Al final del día es muy importante recordar que los movimientos están conformados por personas. El caso de Nuestra Alta reconoce que hay mucha responsabilidad de las personas individuales privilegiadas a hacer este tipo de acciones, y queremos reenfocar el debate a eso. Miren, creo que precisamente esta narrativa existe porque reconoce que hay fuertes niveles de confrontación, de incomodidad, de exposición y de labor de cuidado de las personas al tener que activamente decirle a alguien, tú estás siendo un violentador y estas son las formas en las que podrías dejar de violentarme. Pero creemos que al final del día estas son muchas veces las únicas formas en las que las otras personas, uno, son conscientes de cómo están violentando, y dos, son conscientes de las herramientas a través de las cuales pueden acceder a ese tipo de situaciones. Primero, porque la persona que sufre esta violencia es la que está más capacitada para poder explicar cómo es que esa violencia es problemática, es decir, yo puedo explicar hasta qué grado me está afectando, por qué está afectando cosas que son intrínsecas para mi persona o para mi bienestar, y dos, porque solo cuando todas las personas dentro del movimiento feminista lo estamos haciendo, podemos lograr una verdadera de construcción y concientización que sea interseccionalidad. Es decir, reconozco el valor de lo que dice mi Alta respecto a que las personas privilegiadas sean las que están hablando, pero yo como persona en una posición socioeconómica privilegiada, es muy difícil que pueda cuestionar a alguien que está teniendo una violentación que también intersecciona con la opresión clasista al, por ejemplo, violentar a una persona, mujer indígena, de una forma que también es denigrante en términos clasistas. En ese sentido, es cierto que es muy duro pedirle a todas las personas que alcen la voz, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros estamos fuertemente impulsando esta narrativa, lo que estamos haciendo es decirle a las personas, tenemos la necesidad de hacer cosas difíciles. Necesitamos ese impulso para salir a la incomodidad, para superar el miedo y para ver los logros como importantes y como necesarios. Pero esto también le pone una responsabilización muy fuerte a todas las personas que conforman a los feminismos y a todas las personas que son parte del movimiento feminista. Porque si yo te estoy pidiendo que te expongas a este grado, pues entonces también te voy a dar las herramientas colectivas para hacerlo de forma cuidadosa. Es decir, voy a explicar que muchas veces es necesario que te tomes el tiempo para procesar y para sanar y luego te acerques a esa persona. O te voy a explicar que muchas veces puedes acceder a mecanismos de protección, como por ejemplo, invitar a alguien de equidad para que esté en la conversación y pueda mediar ese proceso. O también voy a crear espacios de apoyo y de acompañamiento en el cual después de este tipo de situaciones puedes decomprimir y puedes contar tus historias. En ese sentido, lo que logramos cuando invitamos a las personas que forman parte del movimiento de forma individual a superar estas barreras es, uno, poder motivar a las personas a hacer cosas que son difíciles, pero dos, darles las herramientas para que lo hagan de la forma más responsable y cuidadosa. Ahora que entendemos que el movimiento está conformado de personas individuales y que es importante que actúen, vamos a las teorías de movimientos y contramovimientos, que creo que es muy importante.
A ver, en el contexto global actual, lo que estamos viendo es que los contramovimientos que están oponiéndose al feminismo y a las teorías de género están teniendo importantes regresiones y están logrando desmantelar derechos y protecciones fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en Roe versus Wade en Estados Unidos. Pensamos en el actual primer ministro de Inglaterra, Starmer, que niega activamente los derechos de las personas trans. Pensemos en personas en TikTok como Ben Shapiro o Jordan Peterson, que están abiertamente negando las premisas fundamentales de los feminismos. Es muy importante entender que todos los países, independientemente de si son del norte o del sur global, si tienen a gobiernos autoritaristas o si tienen a gobiernos de extrema derecha o no, están teniendo este tipo de regresiones. En ese sentido, tenemos que entender que los movimientos sociales no existen en aislados y naturalmente existen movimientos que surgen para proteger el status quo y los privilegios de las personas que se están beneficiando de ese status quo. En ese sentido, lo que estamos viendo a nivel global son estas fuertes alianzas entre grupos neoconservadores, en los que, por ejemplo, religiosos fundamentalistas, como es el Papa con su ideología de género en el Vaticano, en alianza con, por ejemplo, iglesias pentecostales en México, por ejemplo, que grupos neoconservadores, como por ejemplo grandes millonarios que están dando fuerte financiamiento a la regresión de derechos, como puede ser, por ejemplo, millonarios que están pagando para que se desmantelen ciertas instituciones como el derecho al aborto, o grupos fuertemente tradicionalistas están haciendo esto. Piensen en cuántos grupos hay que están propagando narrativas como la ideología de género. Ustedes probablemente han escuchado cómo esta noción de la ideología de género dice que el feminismo lo que busca es beneficiar a las mujeres por sobre los hombres, invirtiendo la desigualdad. Ahora son las mujeres las que quieren estar en una situación de privilegio. Piensen en cómo este tipo de grupos lo que hacen es decir, la ideología de género lo que busca es eliminar a los géneros, lo que busca es oprimirnos y decir, tú no eres un hombre o tú no puedes elegir ser heterosexual, y entonces a través de la desinformación están logrando todo este poder. Esta extensión es muy importante, panel, porque demuestra, uno, la urgencia, dos, la necesidad estratégica de hacerlo fuertemente, porque si es la herramienta predominante del contramovimiento, entonces también tiene que ser tu herramienta predominante. Antes de cerrar este punto, Baja, ¿tienen un punto? ¿Alta? ¿Cómo están qué tan cohesionados están los movimientos feministas cuando están constantemente recibiendo ataques de parte de estos contramovimientos? Siempre están recibiendo estos ataques, siempre hay grupos que están de cierta forma separados porque tienen diferentes intereses, siempre hay grupos que están de cierta forma juntos porque están estos intereses, pero esto es muy importante, panel, porque noten cómo la moción dice educar a terceras personas. Eso significa que un movimiento feminista, que es del sur global, también tiene la responsabilidad en nuestro lado de educar a feministas del norte global. Eso significa que feministas, por ejemplo, de coloniales, también tienen la responsabilidad de educar a feministas neoliberales. Si queremos lograr cohesión a través de ese punto de información, la cohesión también únicamente se logra cuando desde nuestra multidimensionalidad y nuestra diversidad estamos diciéndole a las personas de nuestro propio movimiento, oye, tú estás relativamente más privilegiada o tú estás haciendo cierto tipo de opresión y tienes que construir estas cosas. En este sentido, creemos que si lo que queremos es la cohesión, también lo hacemos mucho mejor. Entonces, la segunda extensión es importante porque entiende de dónde viene la principal opresión de los movimientos feministas contextualmente en la actualidad. Sí, creemos que Alta de Gobierno menciona que podemos contener el backlash, pero no explica de forma suficiente por qué esta es la estrategia por la que contenemos el backlash, ni sobre todo porque esta se tiene que hacer a este grado de proporción porque es su estrategia predominante. Muy orgullosa de proponer en este debate. Gracias por ese discurso. Ahora, para iniciar el debate en baja de oposición, llamamos a su extensionista. Mariana, tu primera palabra. Hola, solo quiero escucho bien, sin problemas y así. Ojalá sí. Se te entrecortó un poquito ahorita, entonces Dejen no sé pongo si mi puedes leer la cronómetro. moción o decir algo un poquito más largo. Esperen, denme adiós. Ok, escucho. No sé si soy yo, pero no escuchaba mucho. Lo que te decía es que se te había entrecortado un poco cuando iniciaste y prendiste tu micrófono, pero creo que ahora sí se escucha mejor. De todas formas,
durante el primer minuto. Si se entrecorta de nuevo, te lo colocaré en el chat para que pares el discurso. Ah, ok, perfecto. Increíble. Nada, me da mucho gusto debatir con Mau. Nunca en la vida habíamos debatido juntos. Y como nuestras duplas nos abandonaron y están en Bogotá, esto es un excelente ejercicio. Te quiero mucho, Mau. Gracias por todo. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1. Desde Baja de Oposición vamos a romper con las lógicas que tratan de vender ambos gobiernos, pero aparte vamos a explicar por qué esto en sí mismo es detrimental, no solamente para el movimiento, sino también para el entendimiento de la sociedad y por qué la alternativa es significativamente mejor. Nota que ambos gobiernos no quieren ceder, que probablemente las personas que viven en sus burbujas, como que han crecido en contextos conservadores, personas que igual no tienen acceso a la educación, porque ojo, ambos gobiernos presuponen que todas las personas pueden tener cierto grado de acceso a la educación o que todas las personas simplemente porque ahora vamos a concientizarnos o vamos a solidarizarnos como completamente en comunidad para que la gente entienda, esto se materializa significativamente en que todas las personas tienen acceso a, por ejemplo, escuchar a estas personas. Creo que eso no es cierto, pero vamos a probar también por qué esto es benéfico en la comparativa. Pero antes, nota cómo probablemente muchas personas no están dispuestas a reconocer que están haciendo algo mal. Es decir, Alta de Gobierno habla sobre cómo esto polariza y todo su encuadre va en torno a cómo la alternativa en oposición es que ahora señalamos a la gente porque están haciendo algo mal. No entiendo por qué de su lado no ocurre, no entiendo por qué en gobierno eso no ocurre. También la educación polariza, nota cómo probablemente cuando le dices a las personas que te están violentando, probablemente cuando le dices a las personas que están sesgadas, oye, esto no está bien, oye, yo sufrí este tipo de abusos, oye, yo probablemente tengo esta experiencia y probablemente esto hace que debas cambiar tu cosmovisión de cómo ves como el funcionamiento de la sociedad. Esto también termina por polarizar significativamente a la población, porque esto también indica un cambio sustancial en las personas. Esto también indica a las personas que les estás diciendo, oye, lo que estás haciendo está mal, oye, esto o la ideología con la que creciste está mal. Esto también genera disonancias cognitivas en las personas y esto también genera polarización en sí misma. Vamos a explicar por qué incluso de nuestro lado de la casa eso podría ser como eso es lidiable en principio. Nota que en primer lugar la lógica de que el movimiento feminista tenga la responsabilidad de educar a terceros es malo por varias razones. Nota que primero, la educación sobre las lógicas de igualdad de género, sobre los derechos de las mujeres, sobre cómo las personas hemos vivido en contextos patriarcales que nos hacen pensar que nuestras ideologías son malas, no es una responsabilidad exclusivamente del movimiento, es decir, delegársela exclusivamente al movimiento, ya sea como colonial, ya sea como libertario, como todo ese tipo de cosas, delega una responsabilidad significativamente grande, porque es cierto, lo que dice Baja de Gobierno es cierto, como los movimientos no existen aislados y tienen diferentes ramas y tienen diferentes perspectivas, pero esto hace que la educación, si es que se la delegamos exclusivamente a todos los movimientos, también se vea bastante como, se vea diferente en la comparativa, porque ahora hay muchos inputs de información diferente de los diferentes puntos de vista de los movimientos que hacen que el entendimiento en el mejor de los escenarios de gobierno sea bastante difícil de acceder, porque hay varias ramas del movimiento hablándome sobre cómo se debería de ver este tipo de cosas que dificultan significativamente el entendimiento de la población, pero es que aparte, esto y lo que decía Alta de Gobierno, pues en el mejor escenario sí es cierto de que esto va a hacer que ahora todas las mujeres vivan en su mismo rol de educadoras, esto hace y perpetúa la idea de que solo las mujeres, solo las activistas feministas, solo las disidencias de género deben preocuparse por estos temas, porque eso es lo que se está dando a entender, como solo debería ser responsabilidad de estas personas, solo ellas deben de preocuparse por educar a la gente, cuando en realidad es un asunto que va hacia toda la sociedad, es un asunto que también debería de importarle a los hombres, es un asunto que también debería de importarle a las élites, pero cuando responsabilizamos exclusivamente a los movimientos es detrimental porque seguimos perpetuando las mismas lógicas de las que nos quejamos y las que nos oprimen significativamente. Pero segundo, algo que nadie ha lidiado en la comparativa es como esto es emocionalmente agotador para las
las personas. Es decir, para las personas que están involucradas significativamente en los movimientos feministas, en el activismo y así, constantemente seguir educando a la población sobre temas que llevan años tratando de hacer entender sobre como derechos básicos es emocional y mentalmente agotador. Es decir, no solamente es un trabajo, ojo, poco remunerado, porque la educación tiene que ser un trabajo remunerado en sí mismo, pero incluso si en el peor de los escenarios no deba de ser remunerado porque lo hacemos en pro de la colectivización y en pro de que la sociedad esté mejor, esto lleva a la desmotivación, lleva al agotamiento, porque cuando yo como movimiento me doy cuenta de que no estoy logrando nada, cuando yo como persona privilegiada dentro del movimiento estoy utilizando mi plataforma para tratar de explicar que se deben de hacer las cosas mejor y veo que la gente no va a cambiar porque tenemos que asumir que probablemente la gente no va a cambiar, eso reduce la efectividad del activismo en sí misma porque hace que se debiliten significativamente estos temas. Nota cómo esto en sí mismo vence a las lógicas de las que hablaba a gobiernos sobre cómo las personas con privilegios dentro del movimiento tienen cierto tipo de responsabilidad. Nota como primero, hay un equilibrio de responsabilidades que el gobierno no quiere asumir. Es decir, las personas con privilegio obviamente tienen más recursos y obviamente tienen más plataforma para informar y para educar. Pero nota que esta responsabilidad tiene que estar equilibrada con la necesidad de que cada persona tiene que tomar la iniciativa de educarse. Es ilógico tratar de venderle a la población cierto tipo de educación si la población no la va a adquirir, si la población no me va a escuchar. El conocimiento y la lógica de concientizarnos sobre la igualdad de género tiene que ser un esfuerzo colectivo, no solamente del colectivo en movimiento, sino también de que la sociedad perciba que la información, como que la sociedad necesite recibir la información y quiere escucharme dentro de la comparativa. Pero antes de continuar, el punto a la alta y luego a la baja. El sector privilegiado al que apelamos en alta de gobierno no se ve afectado por la crítica y la responsabilidad. Estas mujeres están están en esa situación por su privilegio. Tu crítica solo afecta a baja de gobierno porque incluye una mayor cantidad de mujeres, incluso aquellas que no Ok, tienen herramientas de protección. baja. A ver, estos daños que se le hacen a todas las mujeres, incluso las privilegiadas, son mucho mayores cuando no tienen las herramientas para lidiar con eso. Todos los daños de los que hablas se mitigan cuando el movimiento te está dando las herramientas para hacerlo de forma cuidadosa. Vamos a responder primero al punto de la alta y luego al de la baja. Yo creo que no estoy respondiendo solamente a baja cuando el encuadre de alta fue vamos a como hablar sobre todas las personas que tienen este tipo de como conocimientos. Pero vamos a terminar de explicar el punto de la baja significativamente. Esto no se mitiga porque nota que cuando hablamos sobre educar a terceros, probablemente hablamos sobre educar a personas como hombres, personas que están en posiciones que perpetúan lógicas de desigualdad. No hablamos sobre vamos a educar a todas las mujeres porque probablemente eso ya lo hace el movimiento de calle. Nota que esto solo puede ser explicado por baja de oposición, porque nota que nuestra alta dice, es que el Estado tiene la responsabilidad, no está explicado, pero aparte, creo que el matiz que le damos desde baja de oposición es significativamente importante, no solamente porque promueve de manera significativa la autonomía, sino desafía significativamente la pasividad con la que están tratando de lidiar gobiernos. Creo que eso es lo más importante dentro del debate, no solamente por la lógica de la colaboración, sino porque de nuestro lado de la casa reducimos significativamente los riesgos que implica necesariamente la educación. Esto es lo más importante, muy orgullosa de oponer. Gracias por ese discurso. Para culminar el debate en la bancada de gobierno, llamamos al látigo de baja de gobierno. Matías, a tu primera palabra. Hola, ¿me oyen bien? Sí, te escuchamos perfecto. Genial. Bueno, un segundo. Bueno, tengo una estructura de dos partes para definir cómo deberían compararnos con la Cámara Alta del Gobierno. La primera tiene que ver con la efectividad, porque ambos equipos hablamos de la efectividad en algún sentido. Acá mi afirmación es que la extensión de Marce es una precondición para justificar el análisis del primer gobierno. Y este es un criterio que no suele gustarme, pero creo que en este caso aplica de manera perfecta. Miren, el argumento de efectividad del primer gobierno, de manera muy sencilla, es el siguiente. Ellos dicen, creemos que hay razones para pensar que las personas podrían ser enseñadas de manera efectiva. ¿Por qué? Porque esto básicamente genera input positivo, porque les decimos que efectivamente su vida podría ser mejor si nos escuchan, etc.
todos los mecanismos, cuando los vean, van a ver que se tratan sobre el receptor de este aprendizaje, es decir, sobre ese hombre al cual le van a enseñar, sobre esa mujer feminista, a la cual, no feminista a la cual le van a enseñar, etc. Noten que es muy importante la explicación que entrega Marce al principio sobre cómo la ausencia de esta narrativa, actualmente, la de que tenemos que enseñar, lo que está generando es una parálisis ya no en el receptor de quién debe ser enseñado, sino en el emisor, quien debe enseñar. Si es que ellos demuestran que quien va a ser enseñado efectivamente puede ser enseñado, pero no explican cuáles son las herramientas que van a tener los que tienen que enseñar en primer lugar, entonces ahí hay un paso que no está dando primer gobierno. El argumento requiere de las dos partes, pero de la que requiere el argumento primero es de probar que quien emite esas enseñanzas lo puede hacer en primer lugar. Y en ese sentido, Marx entrega dos contribuciones. La primera es que es necesario priorizar la idea de que tenemos que enseñar para superar el miedo por las barreras que hay al enseñar. Y segundo, de que el feminismo, cuando lo priorizamos, nos entrega herramientas para poder hacer esto mejor. Noten entonces que, en este sentido, lo que dice Marce sobre la efectividad tiene que obligatoriamente ocurrir antes que lo que dice el primer gobierno sobre la efectividad. Con lo cual creo que ambos analizamos partes distintas del argumento, sencillamente que la suya no se puede dar sin que la nuestra exista primero. Lo segundo que quiero hacer es hablar sobre su argumento de principio, porque es el argumento que ellos priorizan más. Y quiero que noten acá que lo que quiero hacer para ganar a este argumento no es hablar sobre el contenido del argumento, sino hablar estrictamente sobre la ponderación que ellos utilizan para su argumento. Porque Mauricio dice, miren, la razón por la cual ustedes deben preferir este argumento es porque es el impacto más certero en la ronda que les ha dado primer gobierno, es el que ocurre sí o sí, ¿verdad? El criterio que ellos quieren utilizar para ganar con ese argumento es el de la certeza. Me parece bien. ¿Cuál es el problema? Que no hay acá un metacriterio. Ellos les dicen, deben votar esto porque el argumento es certero, no les dicen por qué el que sea certero significa que ese debe ser el criterio que toman en consideración cuando eligen un argumento u otro. Yo sí les voy a entregar metacriterios, porque quiero comparar esto con el argumento de backlash que entrega Marce, que creo que es un argumento que va más sobre la urgencia en este momento particular y en las necesidades concretas ahora. En ese sentido, ¿cuál creo que debe ser la pregunta que se hagan para evaluar el debate? Yo creo que es, ¿por qué el criterio del movimiento feminista tiene que ser uno u otro? Es decir, ¿por qué tiene que priorizar lo más certero, que es el argumento del primer gobierno, o lo más urgente? Acá quiero hacer varias observaciones. La primera es que yo no creo que el movimiento feminista, así como no creo que la mayoría de movimientos en general, tomen decisiones con base en aquello que va a ser más certero en el cortísimo plazo. ¿Por qué no se toman decisiones de esa manera? Porque en general los movimientos tienen una vocación transformativa que reconoce el primer gobierno al principio, que se traduce en un maximalismo, lo cual quiere decir que intentamos hacer cambios aun cuando su probabilidad no sea tan alta. Pero el segundo, y esto me parece todavía más importante, tiene que ver con todas las explicaciones de Marce respecto a cómo extiende ella el problema que hay respecto de la regresión y el problema que hay respecto de los contramovimientos. Ahí, todo lo que está explicado ahí, lo que hace es justificar que si esto no se hace, hay una serie de daños que sufre el feminismo. Y aquí quien hace una mejor labor de explicar estos daños en la bancada entre los otros tres equipos es Baja de Oposición, que se hace muy bien cargo de explicar cómo esos contramovimientos tienen una capacidad de manchar significativamente las enseñanzas que haga el feminismo y tienen una capacidad de enseñar lo que predica, lo que significa, lo que implica, etc. Todo eso demuestra que si no se hace esto hay una serie de daños a los que el feminismo se sujeta, que son los daños que provienen de los contramovimientos. Y por lo tanto, la necesidad de dar una respuesta efectiva en términos similares, que es a través de las mismas herramientas que ocupan esos contramovimientos, era lo que necesitábamos en la bancada de gobierno. Yo creo que eso tiene que ser lo que el feminismo priorice por sobre el argumento de principios. Ya no solo por este metacriterio de que no creo que en la realidad sea lo que los movimientos priorizan, sino que porque voy a dar un criterio adicional, que es que me parece que el argumento de principios del primer gobierno no va a solucionar los problemas concretos que tienen las mujeres actualmente, no va a solucionar las dificultades que hay para poder enseñarlo cuando se enfrentan a contramovimientos o a influencers en TikTok que lo desprestigian gravemente, ¿verdad? La gente triste y lamentablemente no come de los principios del primer gobierno. Creo que lo nuestro sí que tiene una resolución efectiva sobre la vida de las personas. Esa creo que es la comparación más importante respecto del primer gobierno. Me parece que la extensión de manera intrínseca vence a los equipos de oposición, así que ahora voy a dar respuestas directas en el tiempo que me queda. Empezar con Baja de Oposición. Quiero hacer tres cosas acá. Lo primero, creo que la respuesta que dan sobre que es desgastante es buena. Quiero explicar que esta respuesta afecta también al caso del primer gobierno, de manera evidente. El hecho de que una persona sea privilegiada no significa que esa persona no pueda sufrir un daño, con lo cual el intento de desmarcarse de la crítica de Baja Oposición, en lugar de hacer engagement con la crítica de Baja Oposición,
fue ridículo por parte del viceprimer ministro. En realidad, la respuesta efectiva es la que entrega Marce, sí haciendo engagement, que es que la razón por la cual este argumento no nos afecta a nosotros es porque el feminismo entrega herramientas para poder hacer menos desgastante el proceso de enseñar, con lo cual esa contribución ya estaba prevista en nuestra extensión. Lo segundo, en baja de oposición, es respecto de la idea de que solo el feminismo se hace cargo a nuestro lado y eso está mal porque debe ser una labor compartida. Yo creo que esta respuesta que voy a dar va a afectar tanto a alta de oposición como a la baja de oposición. Esto es muy importante. Ambos tienen la idea de que debiera haber otros actores involucrados en el proceso de enseñanza del feminismo. Acá creo que no están tomando en consideración las aptitudes que pueden tener esos otros actores para poder enseñarlo y enseñarlo bien. Ese es el problema central que tiene alta de oposición, al señalar que quien debería enseñar es el Estado. Primero, no tengo claro por qué eso sucedería. Tampoco tengo muy claro por qué eso sucedería bien. Es decir, no se trata solo de quién lo hace, sino también de cómo lo hace. Quien tiene las mejores herramientas para enseñarlo es quien lo conoce de mejor manera, tanto porque tiene un alcance epistemológico mucho más grande respecto del tema, como también un alcance como puramente experimental respecto del tema que les hace saber mucho más y poder explicarlo mucho mejor. Con lo cual, yo creo que si hay alguien que tiene que explicarlo primordialmente o principalmente o de manera protagónica y tal vez exclusiva, sí que tiene que ser el movimiento feminista. Al final creo que la resolución de nuestra victoria debería ser una cuestión no tan difícil, porque noten que me metí con todos los puntos centrales del caso del primer gobierno, tanto aquellas cosas que analizamos en similar como aquellas cosas en las que tenemos radical diferencia. Creo que en cada uno de esos puntos tenemos razones y criterios para pensar que le ganamos al primer gobierno, y creo que la victoria sobre los equipos de oposición es un poco más clara. Gracias. Gracias por ese discurso. Ahora, para finalizar el debate, llamamos al latigo de baja de oposición. Mauricio, tu primera palabra. Hola. Solo denme 2 segundos en lo que acomodo mi escritorio. Mientras, un saludo a toda la sala. Qué lindo debatir contra todos ustedes. Y un saludo especial a Mati, porque es increíble siempre escucharles debatir. Y sus consejos. Curioso ponderación de precedencia lógica. Ok, esperen chicos. Ya. Ok. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Hay 2 objetivos en este discurso. Primero es posicionar la extensión del hecho para entender por qué y cómo se interiorizan los daños que conlleva aplicar el intentar cambiar a terceros dentro de las personas que conforman los grupos feministas. Y 2, hacer refutaciones por cámaras a la bancada de gobierno para entender cómo su marco de persuasión se reduce significativamente menor sobre la extensión del hecho. Primero, vamos a explicar y posicionar lo que el hecho les dice en su extensión. Noten cómo es que lo que el hecho hace es probar que las mujeres no tienen, las mujeres y las personas dentro del movimiento feminista no tienen el deber moral ni la responsabilidad de tener que cambiar a las demás personas, porque el hecho incluso de acceder a ser feminista no es necesariamente acceder a tener que cambiar a terceros, porque eso significativamente te pone en una posición de vulnerabilidad, porque probablemente acercarte a personas para cambiar su cosmovisión y su incluso percepción es algo que ya es riesgoso en sí mismo. Pero incluso si eso no es cierto, creo que nadie accedió a tener que cambiar a una sociedad que no está dispuesta a cambiar. Es decir, lo que se ve, como se ve, es que estas personas ahora tienen una responsabilidad que no pueden cargar. Es decir, tener que cargar una piedra en la espalda por toda su vida, por formar parte de un movimiento, sí, queriendo probablemente estar en igualdad de condiciones, pero sin necesariamente que esto sea tan desgastante y conflictivo como podría llegar a ser. Y lo que vamos a hacer para esto es graficar cómo se ven los impactos también materiales sobre por qué esta responsabilidad probablemente haga que tengas más detrimentos que los posibles beneficios en el mejor escenario que proposición. Para hacer esto, quiero que pongan mucha atención. Vamos a graficar cómo se ve esto en esta narrativa en la actualidad. Cuando mis compañeras en la escuela
protestan y ahora sus compañeros, pero también los directores, les ven como personas diferentes, como personas raras a las cuales están intentando hacer un cambio en el establishment, pero las demás personas no tienen la concepción sobre por qué eso es necesario o incluso están en contra porque se sienten atacadas. Lo que sucede es que ahora mis compañeras no se sienten incluidas o se sienten denigradas o se sienten abandonadas, pero se cansan. El problema es que cuando quieren regresar con el movimiento, que es quien en principio les dio la fuerza para hacerlo, pero ya no tienen ellas la fuerza en principio para seguir protestando porque necesariamente se sienten afectadas por cómo las demás personas les ven, entonces el movimiento feminista tampoco es entonces un lugar para estas personas, porque las personas se cansaron de estar protestando y de intentar cambiar a personas que no van a cambiar. Esta graficación es importante para entender qué tan difícil puede ser para una persona tener que cambiar a personas que no están dispuestas a escuchar, porque han sido criadas y se han concebido a través de esto para no tener que cambiarlo. Vamos ahora a atender a baja de gobierno para explicar cómo es que los mecanismos que se otorgan para que este cambio de las personas sea bueno, no son en sí mismas aplicables a todos los casos y en realidad son muy específicos. Noten que, por ejemplo, que estés acompañado de equidad o que tengas que tomarte un necesario tiempo para hacer el cambio es un privilegio en sí mismo, porque yo creo que hay personas dentro de los movimientos que se encuentran, como accede Marce, en posiciones de vulnerabilidad, donde no tienen el suficiente tiempo para decirle a la persona que le está constantemente atacando que le ponga un alto, porque el no poner un alto en el momento en donde sucedió la violación a su integridad, entonces es acceder a que se le viole aún más su integridad. Es decir, el tiempo es un privilegio en sí mismo, pero también que otros mecanismos estén para acompañarte es algo difícil también a lo cual acceder, porque puedes ser feminista y estar en la Sierra Tarahumara y no estar acompañado de otras personas, lo que implica que el grado de backlash que sí sucede en el lado de oposición es más cierto que los atenuantes que otorga Marx en su discurso. Ahora, vamos a explicar por qué baja de gobierno no puede ganar la comparativa en baja. Lo primero es, creo que atender con base en el criterio de urgencia al nacimiento de la ultraderecha me parece en sí mismo ya una contradicción con alta de gobierno, porque lo que alta de gobierno prueba desde el discurso de Mao es cómo es que este mecanismo se ve, por ejemplo, a través de la academia y de la información, lo que implica que quieren reducir el grado de backlash. Literalmente, Mao en su discurso explica que no quieren generar backlash y el precepto más básico del caso de Marce es atender necesariamente a la ultraderecha para posicionarse en términos narrativos y materiales a una corriente que puede ser denigrante en términos de derechos. El problema es que esta línea contradice en principio al caso de alta de gobierno, lo cual reduce significativamente su marco de persuasión. Pero incluso si no es cierto, noten cómo es que me parece difícil que se desbloqueen los impactos de alta de gobierno, de baja de gobierno, cuando la ultraderecha ni siquiera está dispuesta a escuchar esta clase de cosas. Es justo por eso que es ultra, porque está radicalizada en sí misma, lo que implica que incluso hay un grado de backlash eficiente de parte del movimiento feminista. Es poco probable que lo escuchen, sino que reviren aún mucho más fuerte y genere un backlash material dentro de las personas en el movimiento. Esto ya bloquea suficientemente los impactos de baja de gobierno. Y noten cómo es que los impactos tangenciales, como por ejemplo el educar a otros movimientos, no forma parte de personas terceras, sino de personas ya parte del movimiento. Las personas externas son como las que accede Mao, hombres que no conocen el movimiento o que han sido contrarias. Ahora, para entender por qué alta de gobierno tampoco puede ganar este debate, es a través de una explicación sobre cómo es que la información en sí misma también genera un backlash que hace difícil la comprensión del movimiento feminista. Es decir, noten cómo es que la contraacademia, probablemente a la del movimiento feminista, ha sido la del status quo, que ha estado históricamente controlada por los hombres. Esto quiere decir que si hay un choque cognitivo en la información, y cuando la información es lo que nos hace actuar, porque es lo que nos hace concebir nuestras acciones como válidas o no, lo que sucede es que si hay un grado de backlash, lo que de nuevo mitiga con suficiencia el impacto de alta de gobierno. Pero noten cómo es que todos los mecanismos sobre información y logística no son exclusivos. Ahora, vamos a reducir el impacto en su mejor escenario de alta de gobierno. Creo que si lo que quieren cambiar son las conductas de hombres machistas a través de posts de Instagram, solo quiero que noten que no puede ser persuasivo frente a lo que quieren cumplir. Y ahora, ¿por qué le ganamos
a la comparativa de alta de oposición. Creo que muy sencillo. Creo que alta oposición no es lo suficientemente antigente al cumplir la carga de la prueba de la comparativa. Es decir, creo que lo haga el gobierno, no, simplemente no es exclusivo y tampoco no es exclusivo lo que reduce con suficiencia su carga de la prueba. Lo más importante fue lo que les probó el hecho sobre el deber moral de estas personas y cómo es que tiene impactos materiales dentro de la vida de las personas, y por eso la única respuesta es baja de oposición. Gracias por ese discurso y por este maravilloso debate. El panel y yo nos retiramos a liberar.